Ella les confirmó que Escalero había estado en su casa con esa persona pocas horas antes de su muerte. Los inspectores investigaron el pasado de Escalero. Había estado en la cárcel y tenía antecedentes por robo, violación y necrofilia. Por sus características pensaron que podía ser el autor de esa muerte. Los que le conocían decían de él que era un hombre violento, que aparecía y desaparecía del psiquiátrico por temporadas. Cuando volvió, después de su última fuga, lo hizo sin el compañero con el que había salido. Y cuando le preguntaron por él, no quiso responder. El mismo día que regresó al psiquiátrico, volvió a escaparse e intentó acabar con su vida arrojándose delante de un coche en la carretera. Sufrió fractura de fémur y conmoción cerebral y fue ingresado en un hospital. Permaneció bajo vigilancia mientras la policía iba recabando datos sobre él. Cuando vamos desmenuzando la vida de esta persona, nos vamos dando cuenta de que él se mueve por una zona muy determinada. Y vamos viendo, además, curiosamente, que en estas zonas por donde él está, han aparecido en los últimos años personas fallecidas por diversas causas, distintas causas, por distintos métodos, pero que curiosamente vienen a coincidir por donde pasaba Francisco García Escalero. Relacionaron entonces el asesinato del chico del psiquiátrico con otro homicidio ocurrido algunos meses antes. En este caso el cadáver no había sido identificado. Por sus señas físicas, los inspectores pensaron que podía corresponder a un mendigo que solía acompañar a Escalero. En la escena del crimen se recogieron algunos objetos que serían determinantes. Realizada en su momento, se recogen nada más que dos cosas que pensamos podían en un momento determinado llevar a una identificación. Una era un bolígrafo y el otro era una llave. Los inspectores pensaron que el cadáver podía ser el de un mendigo llamado Rafael, que tiempo atrás había sido detenido junto con Escalero. Comprobaron que efectivamente este hombre llevaba tiempo desaparecido, pero todavía faltaba un dato definitivo para poder identificarlo. Los inspectores de homicidios localizaron el domicilio de la familia de Rafael y se dirigieron allí con la llave que se había encontrado junto al cuerpo. ¿Me deja la llave, por favor? Sí. ¿No? Ahora sí. Escalero fue detenido y a través de prolongados interrogatorios empezó a confesar. Reconoció que había matado a su amigo y poco a poco comenzó a admitir muchos crímenes más. Ha estado viniendo este hombre por aquí por lo menos 2 años, todos los domingos. Y como venía ebrio a pedir, si le daban poco, pues los insultaba con los insultos más increíbles, de todo, pero además iba un rato detrás de la persona insultándola. Una temporadita, pocos domingos, vino con uno rubio, muy rubio, con cejas muy cargadas, los ojos claros, llevaba siempre una gorra de almirante, así puesto y bien, que parecía una persona, vamos, parecía, ¿no? No sé si se podía hablar. El mendigo que solía acompañarlo en las puertas de las iglesias fue más tarde otra de sus víctimas. Él, por eso, hablando una vez con él, que no estaba ebrio, pues le dije que como insultaba así, que porque se portaba así con la gente, que encima quería que le dieran, y cómo te van a dar si te portas mal de esa manera, y son muy malos, todos son muy malos, todos muy malos. Digo, pero hombre, te van a denunciar y te vas a ir a la cárcel. A ver si no me importa, ya he estado en la cárcel porque maté a mi mujer. Y digo, bueno, pues será verdad, que mató a su mujer y que ha salido. Nunca se comprobó que hubiera matado a su mujer, ni siquiera que hubiese tenido mujer. Y alguna vez había cometido algunos actos de vandalismo en las iglesias y lo hacía contra imágenes de vírgenes y de santas, pero no de santos. Quiero decir que alguna, no sé, aversión hacia el sexo femenino debería de tener. Y vuelvo a reiterar que para mí, porque si se van desmenuzando cada uno de los casos, el matiz sexual aparece siempre. Escalero sentía atracción hacia los cementerios y disfrutaba, según los médicos, manteniendo relaciones sexuales con sus víctimas después de muertas.
una violencia desaforada y una fascinación monstruosa por el sexo y la muerte. Les emborrachaban y él se emborrachaba junto con unas sustancias, una droga, y tenía entonces una fuerza tremenda, ¿no? ¿Y qué es lo que recuerda, por favor? Pues no sé, yo estuve bebiendo mucho alcohol y muchas pastillas y no sabía lo que hacía. Entonces lo que hacía era asesinarles, golpeándoles la cabeza, luego arrancaba el corazón, porque era caníbal, se comía el corazón, era un caníbal selectivo, tenía una especial predilección por el corazón. Seguramente, en su fantasía, pensando que todo aquello que estaba en el corazón, creía él, y que era el coraje, la fuerza, la energía, inclusive, pues, vaya usted a saber, en las profundidades del cerebro de ese hombre lo que ocurrió. Podía ser, a lo mejor, hasta el amor, ¿no? El amor mal entendido. Pero la historia no había terminado. En cada nuevo interrogatorio, Escalero admitía más muertes. Aparece dentro, en el interior de una furgoneta, el cadáver de una mujer. Está asesinada, ha sido provocada su muerte mediante acuchillamiento, se ha incendiado luego la furgoneta y sin embargo no está la cabeza. Cuando se le pregunta sobre si tiene participación en esta muerte, la admite, y al preguntarle qué ha pasado con la cabeza, nos dice que la ha tirado a un pozo. Es entonces cuando sabemos la existencia del pozo. Le preguntamos que dónde está el pozo, no hay de qué ahí, le decimos, bueno, ¿y por qué conoces tú el pozo? En fin, le preguntas alrededor y nos acaba diciendo, no, que es que ahí ya ha tirado alguno más. Se abre entonces una nueva secuencia en la investigación. Escalero reconoció que además de la cabeza había arrojado 2 cuerpos más. Tuvimos, yo creo que más de un mes, resto por resto, trocito por trocito de ladrillo, con muchísimo cuidado, pues sacando todo lo que había allí en el interior del pozo, y efectivamente aparecieron 2 cuerpos, los 2 esqueletos correspondientes a 2 personas. Ya habíamos profundizado, creo que hasta 45 metros, y la cabeza no aparece. En la última declaración que se le toma, da una versión nueva sobre el paradero de la cabeza. Dice entonces que no la ha tirado al pozo, que la ha tirado a un contenedor. Lo achacábamos todo a que estaba borracho. Nunca ni nadie se le ocurrió decir que era un loco. Porque la verdad es que yo no sé si se había vuelto loco por el odio que tenía o odiaba porque estaba loco. Desde niño fue raro. Él mismo además se sentía raro con los demás, le gustaba estar solo. Y en definitiva, pues eran un poco los rasgos de esa personalidad esquizoide que luego claramente evolucionó hacia la esquizofrenia. Iba a las consultas del psiquiatra, iba a las urgencias de hospital a pedir que le ingresasen porque si no iba a matar a alguien. En otras ocasiones iba a las urgencias del hospital diciendo que he matado a alguien. Lo que pasa es que no siempre fue tenido en consideración esas manifestaciones, y era verdad. Así pues hasta 12 veces. De su última reclusión en la cárcel, Francisco salió con el cuerpo lleno de tatuajes. Tigres, ataúdes, mujeres con las piernas abiertas, una serpiente, la imagen de Cristo y una inscripción: nací para sufrir. Francisco García Escalero fue absuelto de los 11 crímenes cometidos entre 1989 y 1993 por enajenación mental. Se encuentra ingresado en el Hospital Penitenciario de Alicante. A continuación, un anillo con un escorpión es la primera pista en la investigación de un violento crimen. En el año 1992 se encontró el cuerpo de un hombre en un hotel de Madrid. Fue un homicidio singular, de características muy extrañas. Pero más singular todavía fue la pequeña pista que condujo a descubrir al asesino. Una
peculiar pieza de joyería, un escorpión grabado sobre un anillo de oro. Una camarera del hotel hacía esa mañana su limpieza rutinaria. Durante la noche no habían oído ruidos extraños ni detectado movimientos fuera de los habituales. Todo parecía normal, hasta que entró en una de las habitaciones y encontró el cuerpo de un hombre brutalmente asesinado. Cuando llegamos al lugar de los hechos, al abrir la puerta de la habitación, lo que nos encontramos es a un varón, un cadáver de un varón, encima de las camas, en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, y se le podía apreciar cómo en la zona del vientre tenía puesto "Chao maricón". Toda la habitación se encontraba en perfecto orden, se podía apreciar cómo se había registrado y habían sacado algunos datos de los bolsillos. Hallaron salpicaduras de sangre sobre la ropa perfectamente doblada. Dedujeron entonces que la víctima se encontraba desnuda en el momento de la muerte. Pues la deducción que sacamos es que ha debido de haber una pelea, un forcejeo, y que alguien se ha herido, ha sangrado profusamente y ha salpicado toda la habitación. O sea, que no ha sido una muerte inmediata, sino una muerte después de un importante forcejeo, de una lucha. Y ahí es donde descubro una fractura luxación del occipital con la primera vértebra cervical, que se llama aldas. A partir de ese diagnóstico, el forense pudo determinar la forma en que había sido asesinado. Al mismo tiempo que gira el cuello en demasía hacia un lado, le lleva hacia atrás y le rompe el cuello en términos no médicos. Se observa que hay gran proyección de sangre, tanto en la cama como en las paredes. Cuando estuvo limpiando la habitación y registrando la ropa, se apoyó en algún sitio, sobre todo aquí se aprecia en la mesa de la televisión, cómo hay unas manchas de contacto. Pero, siguiendo con toda la inspección, al llegar al servicio, nos encontramos que había manchas de sangre justamente en el lavabo, de roce, así como en la cortina del baño, lo que hace suponer que el autor, o presunto autor, se duchó porque se manchó de sangre. El recepcionista del hotel dijo que la víctima era cliente habitual y solía ir acompañado de chicos jóvenes. También facilitó a los inspectores las características físicas del joven con quien compartió la habitación aquella noche. Como era habitual, venía acompañado con un chaval joven que tenía pinta de sudamericano. La víctima pagó por adelantado la habitación y justo cuando paga se le ve la mano, que es cuando se le ve que llevaba anillos. Como identificó luego uno de los compañeros y se comunicó a la policía, uno de los anillos llevaba el signo del zodiaco del escorpión. Y al mismo tiempo también nos entrevistamos con amigos del fallecido o de la víctima para que nos digan qué zonas concretas se movía esta persona. Fermín era dueño de una frutería en un mercado de abastos. Su vida transcurría tranquila entre el mercado y sus salidas nocturnas. Cuando encontraron su cuerpo, observaron que no llevaba reloj ni joyas de ningún tipo. Pensaron entonces que podía haberlas robado el asesino. Continuamos la investigación realizando una información sobre la vida de la víctima. Nos entrevistamos con los familiares y ellos nos cuentan que él portaba una serie de efectos, como era una cadena, una alianza, un sello, un reloj, con un Cristo, una cabeza del Cristo de los Toreros y una pieza fundamental que nos sirvió para la investigación, que fue una alianza con la figura de un escorpión. Las características de las joyas robadas se facilitaron a la sección de compraventa de la brigada para que analizara todas las operaciones que se habían realizado en Madrid. Se ha producido, por ejemplo, un homicidio y en ese homicidio se han llevado joyas o objetos de valor que puedan ser susceptibles de ser vendidos. A nosotros nos pasan una relación pormenorizada de todas las joyas que han sustraído. Entonces nosotros empezamos a mirar todos los asientos que hay de todas las casas de compraventa para tratar de localizar la joya en cuestión. En el caso de que se localice la joya, nos ponemos en contacto con el grupo de homicidios, se interviene esa joya, se toma declaración al propietario del establecimiento
y ya continúan ellos con la investigación hasta la detención del posible autor. Desde la Brigada de Homicidios se mandaron comunicados a todas las casas de compraventa de Madrid. Finalmente, y a través de esa línea de investigación, se consigue la pista clave. Un joyero de la zona centro se puso en contacto con ellos. Gracias a la singularidad del anillo del escorpión, recordó que esa era una de las piezas que había comprado recientemente. Los agentes requisaron las piezas robadas y se las mostraron a los familiares de la víctima. Estos las reconocieron como propiedad del difunto. Comenzó entonces el seguimiento del vendedor de las joyas, cuyo nombre figuraba en el albarán del joyero. Como tenemos el albarán de compra donde figura el vendedor y el domicilio, pues nos vamos a la calle La Palma. En la calle La Palma, la pensión nos dice que esa persona había abandonado la misma y se había ido a la calle del Pez. En la calle del Pez, ahí dice que tampoco vive, que había hecho sitio que se había abandonado el domicilio. Finalmente, y preguntando por la zona, consiguieron la dirección de una amiga. Los inspectores se dirigieron a la casa de la amiga del vendedor de las joyas. Se llamaba María y trabajaba en un club de Madrid. Al llegar al piso encontraron una sorpresa. El vendedor de las joyas, un joven venezolano, se encontraba allí. Según la declaración de María, él había ido a su casa para llevarle unos prismáticos de segunda mano que le había vendido. También le había ofrecido una cámara fotográfica y un vídeo. Y en dicho domicilio había una tercera persona que nosotros ignorábamos, pero al preguntarle al vendedor por el origen de las joyas y que las mismas procedían de un homicidio, dijo, oiga, esas joyas son de la tercera persona que se quedó en el domicilio. Tanto el que se quedó en el piso como el vendedor de las joyas eran amigos y se dedicaban a chaperos en la zona de Chueca, viviendo ambos en una pensión de la calle San Andrés. Los agentes fueron a la calle San Andrés, a la pensión donde vivían los dos jóvenes. Requisaron unas ropas manchadas con sangre, además de una cubertería de muy buena calidad. La policía preguntó al joven venezolano por la procedencia de la cubertería y los efectos encontrados. El muchacho, muy asustado, aportó una información definitiva. Contó que Emiliano, su compañero de pensión, había conocido a un hombre en un pub de ambiente gay, al que luego había matado en su propio domicilio. Subimos al dicho domicilio, hablamos con una vecina que tenía las llaves de esa vivienda y al identificarnos, y el juez de guardia identificase también, nos abre el domicilio. Y efectivamente encontramos en una de las habitaciones a una persona desnuda en ya cadáver. El cuerpo llevaba varios días sin vida. Pertenecía a un hombre de alrededor de 70 años. Según el forense, le habían matado con el mismo modus operandi que a la primera víctima. En su declaración, la vecina del fallecido dijo que no le había visto desde el domingo 3 de mayo. La policía pudo confirmar en el calendario de Mesilla que ese fue el día exacto del crimen. Con estos hallazgos, la policía montó un dispositivo en las inmediaciones del hostal en el que vivían el vendedor de joyas y Emiliano, el presunto autor de los crímenes. Fue detenido en el momento en que regresaba a su domicilio. Sorprendió la absoluta serenidad y sangre fría con la que reaccionó cuando le capturaron. Más tarde, el joven venezolano declaró que él le había acompañado al domicilio de la segunda víctima y que le había esperado fuera. Cuando Emiliano salió, le dijo que le había tenido que matar, y entre los dos sacaron los objetos robados. Todo concordaba. Las pruebas obtenidas fueron decisivas. Las ropas intervenidas en el hostal de la calle San Andrés tenían manchas de sangre de la primera víctima. Los empleados del hotel identificaron a Emiliano en la rueda de reconocimiento. Y además, en el momento mismo de la detención, los inspectores le requisaron al asesino el reloj que había robado a su primera víctima. Cuando nosotros le informamos de los derechos, pues dijo que quería prestar declaración en el juzgado ante el juez, pero te voy a decir que fue una persona muy fría, una persona que al informar de los derechos y decirle el motivo de las mismas, que era por dos homicidios, no movió una pestaña, se limitó solo, única y exclusivamente a decirnos que declaraba ante el juez, nada más. Emiliano fue condenado como autor responsable de 2 delitos de robo con homicidio a la pena de 40 años y 2 días de reclusión mayor. El venezolano fue condenado en concepto de encubridor de un delito de robo con homicidio a la pena de 2 años de prisión menor. En la escena del crimen se recogen siempre numerosos indicios que reflejan la personalidad del autor.
Para la policía existen dos tipos de criminales, los organizados y los desorganizados. Los que pertenecen a la primera categoría, como el asesino de transexuales, son capaces de pensar y ordenar sus actos. Otros, en cambio, como Escalero el mendigo, actúan de forma caótica, reflejando su desorden mental. Conocer cómo es el asesino es el primer paso para saber quién es. Seguiremos investigando. Nos vemos con más casos la próxima semana. A intervalos de un día a caballo establecieron casas de postas, como haría el